noches. Gracias por participar en esta etapa 4 de las videoconferencias. Espero que esta plática que vamos a tener sea de bastante utilidad para ustedes. Este día nos corresponde, como pueden observar en la presentación, nos corresponde hablar sobre la literatura salvadoreña contemporánea. Mi nombre es Rodolfo Antonio Cáceres. Poder platicar con ustedes. Antes de iniciar ya a profundidad el tema, me gustaría que me dicen que se está escuchando cortado. Ok, eso les iba a decir. Antes de iniciar ya a profundidad, me gustaría que si en algún momento de la plática se escucha cortado o la imagen no se logra observar, me lo hagan saber a través del chat. O si tienen alguna inquietud, de la misma manera me lo hagan saber. Ok, me dicen que hasta el momento todo bien. Entonces iniciamos. Muy bien, a manera de introducción, vamos a comenzar hablando de la literatura salvadoreña contemporánea. Leamos un poco lo que nos dice esta lámina. Los historiadores y académicos, cuando se refieren a esta etapa o a la literatura contemporánea salvadoreña, la añaden o la refieren a un tiempo específico. Veamos un poquito lo que nos dice la introducción. Nos dice que para la mayoría de historiadores y académicos se puede historiar a partir de lo tangible, existente y verificable. Entonces nos dice que no es intención de este artículo, por ende de lo que vamos a hablar, cambiar esa perspectiva, lo que ya han dicho los autores. No obstante, se debe aclarar que en El Salvador no siempre se publica al mismo ritmo con el que se escribe. Es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, que en nuestro país existen diversidad de obras, diversidad de libros, de poemas, de escritos, diversidad de autores, pero muchas veces alguna obra que ha salido en estos días no significa que la han escrito recientemente, sino que ya lleva bastantes años escrito, pero su publicación se da hasta pasado algún tiempo, ¿verdad? Eso es dependiendo del autor, que más adelante vamos a hablar un poco sobre por qué se da este fenómeno. Nos dice que se sabe que desde los orígenes de la literatura nacional, obras escritas en un periodo se publican en otro. Por ejemplo, aquí tenemos al escritor Salarrué, creo que de todo ya bien conocido. Nos dice que publicaba inmediatamente un libro recién escrito. Eso en algunas ocasiones. Escribía un libro, un poema o alguna colección de las que muchos de nosotros estudiamos, se publicaban rápidamente, pero habían otros libros que pasaban hasta 30 años después para ser publicados. Lo anterior nos dice que es difícil enumerar las obras escritas por los salvadoreños. Como les decía, tenemos, a pesar de ser un país tan pequeño, existe una gran diversidad de autores, de escritores, no solo de un género, sino que de infinidad de géneros, ¿verdad? Tenemos una gran riqueza en la literatura salvadoreña. Enumerar las obras escritas por los salvadoreños. De ahí que el criterio para este recuento es historiar a partir de lo publicado y de lo existente, de lo que ha llegado a los estantes de las librerías y no lo inédito. Si debido a eso se omiten otras fundamentales, esto adolecerá de algunos vacíos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Verdad? Que vamos a tocar en la literatura salvadoreña ciertos autores como más conocidos, más de renombres. No quiere decir que sean los más importantes o los que escriben mejor o lo que más le gusta a la población o diversos factores. O en el orden que lo mencionemos no quiere decir que en ese orden llevan el grado de popularidad, por decirlo de esa manera. No quiere decir eso, sino que son los personajes que por sus obras, por sus escritos, han
se han dado más a conocer en la población. Entonces, antes de empezar con lo que es la literatura salvadoreña, también nosotros tenemos que entender y conocer un poco de dónde viene esa palabra contemporáneo o qué significa contemporáneo. Yo sé que muchos de ustedes ya han de tener un concepto, una definición sobre esta palabra, pero veamos lo que nos dice los diversos diccionarios. La palabra contemporáneo viene del latín contemporaneus. A la vez está integrada por los siguientes términos latinos: el prefijo con, que indica una acción conjunta, el sustantivo tempus, que se traduce como tiempo, y el sufijo de relación aneo o contemporáneo. Contemporáneo es un adjetivo que califica a quienes comparten un mismo tiempo, sean sujetos, objetos, ideas o hechos. Prestémosle atención a esto que nos dice la definición. Contemporáneo es un adjetivo que califica a quienes comparten un mismo tiempo, sean sujetos, objetos, ideas o hechos. Por ejemplo, tenemos las revoluciones, este es a manera de ejemplo, las revoluciones norteamericanas, francesas y de Mayo fueron contemporáneas, pues sucedieron con pocos años de diferencia. Este ejemplo lo ponemos para que nosotros vayamos entendiendo más qué significa contemporáneo o qué nos quiere dar a conocer. Esta palabra quizás no lo usamos como tal, contemporáneo, pero en el diario vivir nosotros también tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Que nuestro amiguito estudió en el mismo tiempo que nosotros, o podemos decir que nuestro vecino estudió en el mismo año o se graduó en el mismo año que nuestros papás. Por ejemplo, eso es un ejemplo de contemporáneo. Entonces, ya hablando de la literatura del Salvador o la literatura salvadoreña, nos dicen los autores que la literatura salvadoreña es la acaecida a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Con anterioridad a esta, el actual territorio salvadoreño formaba parte de otras entidades. Si nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, hace poco estábamos celebrando la independencia, ¿verdad? Que fue en el año ustedes se la saben, ¿verdad? Así que fue en el siglo XIX. Entonces, anterior a nosotros conocemos, hemos estudiado en la materia de estudios sociales que El Salvador no formaba un solo territorio, sino que pertenecía a una Unión Centroamericana, ¿verdad? Y antes de eso pertenecía a otros sectores, ¿verdad? Que de ustedes ya es bien conocido. Entonces, por eso los autores definen la literatura salvadoreña como la acaecida o la que sucede a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Tomémosle bastante importancia al tiempo en que los autores enmarcan la literatura salvadoreña, a partir del siglo XIX. Como les decía, desde donde se forma el territorio salvadoreño, o desde donde toma posesión o toma reconocimiento como tal, como un territorio soberano, ¿verdad? Entonces, nos dice que razón por la que carece de sentido hablar de una identidad propia que aspira a expresarse literalmente, ¿verdad? Por eso los autores la enmarcan en este tiempo, ¿verdad? Porque en este tiempo ya era reconocido el país como un territorio. Tiempo atrás no lo podía reconocer así, porque pertenecía a otras uniones territoriales. La primera mitad del siglo XX se caracterizó por gobiernos militares, ¿verdad? Este es otro aspecto que nosotros también estudiamos en sociales, en la materia de estudios sociales. Y ustedes me van a decir, pero aquí estamos hablando de literatura, y en específico la literatura salvadoreña. Entonces, ¿qué tienen que ver los gobiernos militares? Ya vamos a ver que
¿A qué vamos a llegar con todo esto, verdad? Nos decían que la primera mitad del siglo XX se caracterizó por gobiernos militares. Después de uno venía otro. Eran gobiernos preocupados por mantener a los militares pendientes del cuidado de los bienes económicos y de los grandes terratenientes. Entonces, para nosotros es bien sabido que el siglo XX, ya en otra videoconferencia también estudiamos un poco cómo los grandes sucesos que acontecieron en el siglo XX, no solo a nivel mundial, sino que en El Salvador principalmente sucedieron hechos que marcaron la historia de nuestro país y que hasta ahora en día tienen repercusión en nuestro diario vivir. Por ejemplo, los gobiernos militares. Nosotros estudiamos que pasaron decenas y decenas de años que gobernaban los militares, ¿verdad? No estamos diciendo que eso sea malo o que eso sea bueno, pero en su momento también tuvo repercusiones no tan buenas para la población, o llamémoslo en otro sentido, para los más desprotegidos, ¿verdad? Que eran la mayoría de la población. Entonces, a través de estos gobiernos o a través de estas personas que solo favorecían a ciertos grupos pequeños, provocaban abusos de poder, siempre en contra de los más necesitados. Y los más necesitados siempre fueron los pobres, los que no tenían tierras, o los que teniendo tierras a través de leyes que muchas veces se inventaban de manera autoritaria, favorecían a unos pocos y se hacían dueños de más tierras que les pertenecían a los campesinos, y que por el afán de enriquecerse o el afán de poder se adueñaban, ¿verdad? Se adueñaban legalmente, entre comillas. Entonces, estas formas de injusticia fueron despertando en la población un odio contra los gobernantes. Es aquí donde vamos entrando a la literatura. Vean qué bonito es unir dos materias bien importantes, el estudio de la sociedad y la literatura, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta lámina? Que a través, todo nace por unos acontecimientos sociales, todo nace por unos hechos, nace por situaciones que le acontecen al hombre, que le acontecen a la población, ¿verdad? Y la población no se puede quedar callada, ¿verdad? Puede callar un día, puede callar un mes, puede callar un año, pero siempre va a haber alguien que va a reaccionar, va a hablar, va a poner su grito, va a decir lo que no está bien, ¿verdad? Entonces, se nos dice que estas formas de injusticia fueron despertando odio contra los gobernantes y por ende, como decíamos, contra los terratenientes o dueños del gran capital. Este malestar social sería parte del germen que a la larga generaría disturbios que terminarían en una guerra. Y vamos a platicar un poco también a qué nos referimos con esta guerra. También tenemos que el impacto de los medios de comunicación formó mucha importancia en la cultura, ¿verdad? Entonces, decimos que es indiscutible el hecho de que los medios masivos de comunicación, especialmente la radio, la prensa y la televisión, han impactado en la cultura. Este impacto es cada vez más sensible a medida que se facilita el acceso a tales medios de comunicación. Si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre lo que ya hemos visto en clases anteriores, podemos llegar a la conclusión que cuando un pueblo no tiene comunicación o no tiene acceso a noticias, a revistas, a periódicos, a diversos medios de comunicación, este pueblo cada vez se va sumergiendo más en la pobreza, en la miseria. ¿Por qué? Porque no tiene medios como defenderse, no tiene medios como que le hagan saber sobre lo que les está pasando, sobre lo malo que les acontece, ¿verdad? Entonces, perdón, cuando los medios de comunicación comienzan a tomar fuerza en el territorio salvadoreño, es ahí donde la literatura también comienza a ejercer su poder a través de la población, ¿verdad?
En otras pláticas anteriores que hemos tenido y que creo que también otros compañeros tutores les han dicho, se recuerdan que, por ejemplo, en la Edad Media, el problema fundamental era que la educación era para unos pocos. No todos tenían acceso a la educación, por tanto la literatura se quedaba estancada en unos pocos, en que solo la clase alta podía tener acceso a un libro, a una obra, o en su defecto, solo las personas que se sometían a curas, a novicias, tenían acceso a dicho, podríamos decirle, a dicho beneficio, ¿verdad? Entonces eso pasaba en El Salvador. La mayoría de la población era, no podía leer, no podía escribir, no tenía acceso a la educación. A lo sumo hacían su tercer grado, a lo mucho sexto grado. No sé si ustedes han escuchado algunas personas que quizás ya están un poco mayores que decían que antes el sexto grado era como sacar bachillerato y las personas que sacaban noveno grado tenían un trabajo asegurado porque ya era como una carrera universitaria. Entonces, lograr acceder a esta educación era sumamente difícil y no todos podían. ¿Por qué? Porque era más fundamental que, por ejemplo, el niño desde pequeño se le fuera inculcando el trabajo como medicina, y a la niña se le fuera inculcando los deberes del hogar para que su hogar no se desprotegiera, para que siempre estuviera al pendiente de su esposo, de su marido, y así, ¿verdad? Así se iba dando la cadena que traía muchas repercusiones malas, ¿verdad? Entonces, cuando los medios de comunicación tomaron fuerza, la literatura también tuvo su apogeo, ¿verdad? Y es ahí donde comienza a impactar en los salvadoreños. La literatura y la cultura en las luchas sociales. Imaginamos las luchas sociales como conglomerados de gentes que buscan ansiosamente la justicia, ejerciendo una fuerza contraria a la ejercida por la justicia. Por eso les decía que le prestáramos atención a aquella frase que decía guerra, ¿verdad? Porque la literatura también tiene una fuerza en las luchas sociales, pero no una fuerza que incita a las personas a sublevarse y a alzarse en armas, a alzarse en diversas herramientas para ir a protestar o para ir a hacer desórdenes. No, al contrario, la literatura incentiva las luchas sociales a través de la educación, a través de hacer conciencia en lo que se está viviendo y por qué se está viviendo, cómo se debe de solucionar esa situación. Entonces, bueno, me dicen que les haga saber si tienen alguna duda, si todo se está entendiendo, si el sonido se escucha bien, el audio está perfecto, si se visualiza la imagen. Me la hacen saber si hay alguna duda o si alguna de estas circunstancias está fallando. Yo voy a estar al pendiente del chat, así que vamos a proseguir. Como les decía, esta es la forma más cruda de las reivindicaciones sociales, pero hay otros colaboradores que ponen su talento literario. Existen como, como fases, ¿verdad? Como etapas o como grupos, por decirlo así, ¿verdad? Sería una mejor forma de un grupo que también se levanten armas para defender el pueblo, pero existen muchos otros que a través de su intelecto y de sus escritos también hacen una reflexión en la sociedad que le ayuda a la misma población a verificar y a darse cuenta de lo que no está bien, ¿verdad? Ok, me dicen que se escucha bien. Gracias, Jonathan. Entonces, si es que la literatura se ha caracterizado por ser fuerza de la gran magnitud que se suma a los de los desválidos para arrancar la justicia de aquellos que controlan a su antojo la sociedad. Una novela, por ejemplo, se convierte en el arma que el escritor utiliza para denunciar las injusticias sociales y justificar así
las luchas sociales. Por ejemplo, no hagamos que no se nos venga a la mente la novela que se puede ver en televisión hoy en día, ¿verdad? Que todas terminan en lo mismo, de que fueron felices para siempre y que más de ser una novela, a veces resultan ser malos ejemplos, o sea, chambres, hay peleas, discusiones sin sentido, por cuestiones muchas veces insignificantes, no. Una novela literaria implica más que eso, implica, como les decía, implica la reflexión y denunciar una injusticia que se está dando en ese momento. ¿Para qué? Para justificar así una lucha social. Entonces, para avanzar un poquito más en la literatura de El Salvador, vamos a ver ciertos autores que se han caracterizado. Por ejemplo, tenemos la generación del 44, ¿verdad? De 1944 tenemos estos 4 autores que nosotros, si nos ponemos a investigar en la literatura salvadoreña, siempre estos 4 autores los van a enmarcar en la generación del 44. Por ejemplo, tenemos a Hugo Lindo, tenemos las obras más sobresalientes de este autor, ¿verdad? Por ejemplo, Libro de las Horas, Sinfonía del Límite, 13 Instantes, Señor Gobernador. De igual manera tenemos al escritor Oswaldo Escobar Velado, a José María Méndez y a Matilde Elena López. Entonces les decía que estos personajes siempre van enmarcados a la generación del 44, ¿no? Tal como lo dice, que en nuestro país es posible agrupar una serie de autores marcados por diversas épocas en generaciones literarias, ¿verdad? Esta es la generación del 44 que nosotros nos ponemos a estudiar más a profundidad sobre la literatura salvadoreña. Vamos a encontrar a estos autores y vamos a poder apreciar más las características principales que tenían en sus obras. La generación comprometida. La llamada generación comprometida, como lo indica la frase, está conformada por un grupo de intelectuales comprometidos en las reivindicaciones sociales, que dijimos que eran reivindicaciones o a qué hacíamos alusión a la lucha social, ¿verdad? No en armas, sino que en ideas, en pensamientos, en motivar a las personas o a la población a que reflexionaran sobre el porqué, sobre el acontecer del diario vivir. Entonces, esta generación se empeñaba con un rompimiento del estado socioeconómico imperante. Entonces, hace aquí donde estos personajes ya iban tomándole más importancia o iban haciendo una crítica más fuerte a todas las circunstancias que se daban en la sociedad, ¿verdad? A la presión o a la represión que se daba por parte de los gobernantes, como ya dijimos, en esta primera mitad del siglo XX, todos los gobernantes fueron militares, a esa represión que había por parte del Estado salvadoreño hacia los más desprotegidos, ¿verdad? De represión en todos los sentidos, ya sea físicamente, socialmente, como económico. Entonces, vamos a conocer o vamos a ver a grandes rasgos esta generación de los personajes comprometidos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos al gran escritor Roque Dalton García, ¿verdad? También tenemos al escritor Álvaro Menem Desleal, ¿verdad? Que ahí la disculpa del caso que la imagen de Roque Dalton quería tomar más representación y tapó el nombre del escritor Álvaro Menem. Igual tenemos a Manlio Argueta, José Roberto Sea, personajes que en algún punto de nuestra educación también nosotros hemos leído alguna obra. Entonces, después de esta generación, no vamos a profundizar mucho sobre esta generación, porque también los invito a que ustedes vayan a estudiar un poco sobre estos personajes, que las diapositivas van a estar en los enlaces.
También los invito a que ustedes estudien y que profundicen más cómo eran las características o la forma de pensar de estos autores, que es muy importante que las conozcamos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Esa crítica constante que se le hacía al Estado, ¿verdad? Esa crítica constante que se le hacía hacia la clase superior, hacia todas las formas de actuar de estas personas que no favorecían a la población. Entonces, después de esta generación, comienza la generación posterior. Y en este tenemos como personaje más representativo a David Escobar Galindo. Aquí tenemos una breve reseña que nos dice, sin lugar a dudas, Escobar Galindo es el escritor contemporáneo más prolífico. Nació en Santa Ana en 1943 en una familia acomodada. Es abogado y ha desempeñado muchos cargos públicos. Por ejemplo, director de la Biblioteca Nacional, director de organismos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, participó también en las negociaciones de los acuerdos de paz, tomó parte activa actualmente. Escobar Galindo es rector de la Universidad José Matías Delgado, ¿verdad? Esto hace unos años atrás, ¿verdad? Tenemos esa reseña, ¿verdad? Como generación, como parte de la generación posterior, también tenemos a este gran personaje, ¿verdad? David Escobar Galindo, que también podemos leer toda su participación en el acontecer de la sociedad que él también ha podido formar parte. Y veamos que podemos decir, sí, pero él viene de una familia acomodada, ¿verdad? Pero a pesar de esa comodidad que pudo haber tenido, también ha participado en la ayuda del pueblo, ¿verdad? Vamos a hablar también un poquito sobre instituciones que velan por la literatura de El Salvador. Es bien importante, ya en otras ocasiones se los he dicho, que cuando vi una serie bien famosa, lo tenía como inicio de sus programas, que decía de la siguiente manera: quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, cuando nos olvidamos de la historia, corremos el riesgo de volver a tropezar con las mismas piedras que tropezaron nuestros padres, nuestros abuelos, los padres de ellos y así, ¿verdad? Vamos cometiendo el mismo error y es un círculo vicioso que cuesta que se termine, ¿verdad? Entonces, por este motivo, estas instituciones, aparte de brindar un servicio a la sociedad, también nos contribuyen a que esa historia no se quede en el olvido, ¿verdad? Sino que a través del resguardo de toda esta literatura, nosotros podemos ir participando también de esa historia, ¿verdad? Y retomando la mayor información posible para nuestro beneficio. Por ejemplo, tenemos el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, ¿verdad? Con Cultura, que nosotros lo hemos escuchado en diversas presentaciones o a veces en publicaciones, ¿verdad? Que nosotros escuchamos que se va a presentar tal obra teatral y aparece, ¿verdad? Con Cultura como institución que va a participar en el desarrollo de la misma, ¿verdad? Igualmente, la Biblioteca Nacional de El Salvador, para los que no la han visitado, los invito a que la visiten. Un lugar muy bonito, con mucha riqueza, ¿verdad? Que ciertamente por el deterioro y por el pasar de los años ha perdido muchas obras valiosas, pero tiene un sinfín de documentos que a nosotros también nos ayudaría bastante, ¿verdad? Bastante. O como decimos, el buen salvadoreño nos ayudaría un montón para nuestro enriquecimiento personal. Igualmente tenemos la Casa del Escritor y la Orquesta Sinfónica del Salvador, ¿verdad? Y por ende tenemos la Presidencia de la República, que a pesar que venga un presidente o venga otro, siempre tiene la obligación, por mandato constitucional, a velar por la cultura, ¿verdad? Por la cultura del país, ¿verdad? Para que no se pierdan todos esos escritos y todas estas obras literarias que nos ayudan a nosotros a conocer más sobre nuestro país, sobre nuestra historia, sobre nuestras reseñas, sobre todo lo que nos ha acontecido, ¿verdad? Entonces,
Los invito también que si pueden, lo ideal sería que se pudieran acercar a todas estas instituciones, ¿verdad? O a lo sumo puedan comenzar a googlearlas, a investigar un poco más a través de los medios electrónicos sobre su actuar en beneficio de la literatura salvadoreña. Entonces, con todo esto que hemos venido hablando, por aquí lo vamos dejando. Eh, Vamos a sacar unas pequeñas conclusiones, pero para eso también necesito que ustedes me ayuden. Tengo unas preguntitas por ahí que me gustaría que ustedes me las respondieran en el chat y con todo eso nosotros vamos a ir sacando las conclusiones, ¿verdad? Más que yo decir mis propias conclusiones, me gustaría que ustedes también con sus palabras y con todo lo que escriban, vamos a ver que vamos a sacar unas bonitas conclusiones sobre la literatura contemporánea salvadoreña. Entonces, con esta pequeña plática que hemos tenido, espero que haya sido de su agrado y vamos a pasar a esta parte para despejar dudas, ¿verdad? Este es el momento en el cual ustedes me pueden decir si se entendió, si no se entendió, si quieren que les explique algo en especial o volvemos a hablar sobre un tema o una frase que dijimos en la presentación y que no quedó muy claro o alguna inquietud que ustedes tengan, ¿verdad? Dejo un momento para que ustedes escriban por si tienen alguna duda y posteriormente vamos a pasar a esta serie de preguntas, ¿verdad? Son poquitas. Muy bien, entonces veo que no me escribieron si tenían alguna duda o alguna pregunta o alguna sugerencia, alguna corrección o algo, ¿verdad? Así que yo le voy a preguntar, ¿verdad? Ok, me dice que se me escribieron. Me dice que se me escribieron, pero ah, ok, me dice. Muchas gracias, Fátima. Paola pregunta por qué se llamó la generación del 44. Como ya vimos, si gustan, le vuelvo a poner la lámina. Hablamos sobre estos personajes. Esta es la lámina. Se llamó la generación del 44 porque la mayoría de ellos, o por no decir en su totalidad, no quiere decir que solo estos personajes comprenden la generación del 44. Como les decía, hay infinidad de autores en El Salvador, de escritores, y muchos de ellos también pertenecen a esta generación, pero estos personajes son los más representativos. ¿Por qué? Porque en este año, en el 44, tuvieron, perdón, como su mayor apogeo, ¿verdad? Tuvieron su mayor participación en la literatura de El Salvador. Es por eso que a este grupito de autores del Salvador se les llamó la generación del 44, ¿verdad? Porque en este momento o en esa década específicamente tuvieron mayor relevancia en el acontecer del Salvador con respecto a la literatura. Es por eso, Paola, que se le llama la generación del 44. Muchas gracias, Fátima. Lastimosamente no vi esa pregunta. No, no sé si es que no me hay otra pregunta, les suplico que me la hagan saber, ¿verdad? Si no, aquí les tengo, perdón, son cuatro preguntas, error de dedo, que está dos veces el dos. Cuatro preguntas que también me gustaría que ustedes me las contestaran, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué libros escritos por salvadoreños conocen?
no, hasta el momento no logro ver los mensajes. Me salen mensajes atrasados. Me salen mensajes. El último que logro ver es uno de Jonathan, que me dice que sí se escucha bien y se ve bien. Lo siento, Paula, no pude ver tu pregunta, pero espero haberte satisfecho tu inquietud. Ah, ok, qué bien, Mariana. La última guinda. Mariana, que nos dice Mariana que ella ha leído La última guinda, ¿verdad? ¿Qué otras han leído los demás participantes? Paola y Jonathan, ¿han tenido la oportunidad de leer algún libro? Yo sé que sí, porque en básica y en bachillerato también nos, por una parte, por obligación, nos hacen leer ciertos libros, ¿verdad? Lo malo es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Paola dice Restaurante del Lago, Luz Negra. Ah, Luz Negra es una de las obras más representativas de Ecuador. Bien, pues me alegra mucho que se acuerden bastante de estas obras de escritores salvadoreños. Muy bien, lo felicito por... Correcto, Jonathan. También me dice cuentos de... Entonces, yo les pregunto también, ¿verdad? La segunda pregunta. ¿Quién escribió Jícaras Tristes? A ver si se recuerdan, ¿verdad? No lo googleen. A ver, hagan un poquito de memoria si se recuerdan quién escribió Jícaras Tristes. A ver, ¿qué me dicen? Fátima, si me ayuda, por favor, con las respuestas, porque todavía no se me ha actualizado el chat. Correcto, ¿verdad? Alfredo Espino. Alfredo Espino escribió Jícaras Tristes, ¿verdad? Espero que no lo hayan olvidado. Escribió Jícaras Tristes. Ya ustedes dijeron que Alfredo Espino, conocido también como, ¿se recuerdan? El poeta niño, como el poeta niño. También era conocido este personaje como el poeta niño, el escritor de Jícaras Tristes, ¿verdad? Vamos a la tercera pregunta. ¿En qué año y cómo fue asesinado Roque Dalton? A ver si se recuerdan. Esto es más reciente, ¿verdad? Roque Dalton es un personaje bien significativo para la comunidad estudiantil de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Así que ustedes como aspirantes a la Universidad de El Salvador, también es bueno que conozcan sobre esta parte de la historia, ¿verdad? A ver si ustedes saben un poco en qué año y cómo fue asesinado Roque Dalton.
Vamos a ver si nos contesta. ¿Qué me dicen? Ah, correcto, Jonathan. Veo que estás muy bien informado. Correcto, Mariana, Paola. A ver, ¿quién asesinó a Roque Dalton, ¿verdad? ¿O por qué motivo, verdad? ¿Por qué motivo? ¿O qué saben ustedes de eso? Vamos a ver, Jonathan y Mariana están escribiendo. Ah, nos dice Jonathan que él conoce que fue asesinado por sus compañeros por considerarlo enemigo, agente del enemigo, nos dice. ¿Sabes qué nos dice Mariana? Propios compañeros de causa. Es que bien, que estén bien informados, ¿verdad? En efecto, quien lo asesinó fue el ejército revolucionario del pueblo, ¿verdad? Lo acusaron de colaborar con el enemigo de clase en ese momento, ¿verdad? Y murió fusilado, ¿verdad? Un 10 de mayo de 1975. Bastante trágico como era el acontecer de ese momento, ¿verdad? Cómo sucedían las cosas, toda la importancia que le daban a un hecho, quiere decir que ahora no se le da importancia. ¿Okay? En ese momento era como más veraz, ¿verdad? Más tajante las situaciones. Veamos, Jonathan nos está escribiendo. Ok, dejo de escribir, Jonathan. Bien, entonces pasemos a la cuarta y última pregunta. También está muy fácil, ¿verdad? David Escobar Galindo ya murió. Aún vive, dice Paola. Vamos a ver si los demás comparten esta respuesta. Sigue vivo, dice Jonathan. Es el rector de la Universidad Tecnológica. No, Jonathan está muy bien informado, ¿no? Mariana está escribiendo también, ¿no? Dice Mariana. Bueno, quizás dejo de escribir Mariana. Entonces, ya a manera de conclusión, eh, no, ya no escribir. Entonces, a manera de conclusión, ustedes mismos han dado su respuesta y conocen bastante sobre la literatura salvadoreña y eso es muy importante por todo lo que les decía, porque es sumamente fundamental conocer nuestra historia, ¿verdad? Conocer el por qué se dieron los hechos, qué motivó, por ejemplo, el asesinato de Roque Dalton, qué lo motivó, quiénes lo asesinaron, ¿verdad? Y por qué. Ustedes mismos han dicho que sus compañeros de causa, ¿verdad? Tenía una causa. ¿Cuál fue la causa? ¿Verdad? Y esa causa será que lo llevó a su muerte, o estaba mal la causa, o él en realidad cometió un error. Son preguntas reflexivas, ¿verdad? Que nosotros cuando estudiamos, cuando conocemos la vida de todos estos personajes, podemos ir haciéndonos esta pregunta, ¿verdad? Desde la generación del 44, que ha sido de las más sobresalientes de la historia de El Salvador, de la historia de la literatura de El Salvador, nosotros podemos ir preguntándonos, ¿verdad? Cuando leemos un libro, por ejemplo, cuentos de Cipote, ¿verdad? Cuentos de Barro, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer todos esos libros, ¿verdad? ¿Qué querrá decir el autor con esto? ¿Qué estaba pensando, ¿verdad? Cuando leemos un poema, ¿verdad? En los actos cívicos, en diversas
por ejemplo, en diversas participaciones que nosotros podamos tener en una actividad cultural, ¿verdad? Y que nos lleva, ¿verdad?, a formar parte de, nosotros escuchamos algún poema o presenciamos algún baile, ¿verdad? Las canciones, ¿verdad? Los bailes folclóricos que nosotros podemos ver o podemos conocer. ¿Por qué? ¿Por qué se escribieron, ¿verdad? ¿Qué querrá decir el autor con todo esto, ¿verdad? Entonces, es fundamental que nosotros también le tomemos la debida importancia a la literatura de El Salvador, porque es ahí donde está la historia, es ahí donde está nuestras raíces, ¿verdad? Es ahí donde comenzó todo lo que nosotros estamos viviendo hasta el día de ahora. Eh, por esta razón y por muchas otras que también ustedes en su interior, en su casita, pueden hacer la reflexión y van a llegar a diversas conclusiones que les aseguro que todas están encaminadas a la misma dirección, ¿verdad? A que ciertamente en el pasado no se hicieron las cosas debidamente, pero todavía nosotros tenemos la posibilidad de corregirlas, ¿verdad? Y poder formar parte de ese cambio, ¿verdad? No el cambio que prometen políticamente, sino que un verdadero cambio de ideología, de pensamiento, y que nos vaya ayudando a sobresalir, ¿verdad? A sobresalir como población, como personas pensantes y que razonan el actuar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí quizás mi intervención. Gracias por su atención prestada. Les pido que si tienen alguna duda me la hagan saber. Yo con mucho gusto voy a tratar de resolverles sus inquietudes. De lo contrario, les agradezco mucho. Gracias por estar hasta estas horas de la noche eh, participando de esta videoconferencia. Yo tengo las 10:52 pm. Muchas gracias por desvelarse un rato en el afán de platicar un poco más sobre esto. Ustedes saben mucho, ustedes saben bastante sobre todos estos temas, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida todo lo que hemos estudiado en un momento de nuestra vida, pero es bien importante cuando nosotros estamos en una comunidad y en un foro como este, nosotros se nos van recordando cositas que después nos van a ayudar. Todo esto va con un fin, va encaminado a un fin, ¿verdad? Que es, ya se va acercando, ¿verdad? El examen de nuevo ingreso, ¿verdad? Que desde ya les deseo la mayor de la suerte y espero que todos salgan excelentes. Así que muchas gracias por su atención prestada. Espero que me haya dado a entender. Gracias por su participación. Los felicito porque conocen mucho sobre la historia de El Salvador y sobre la literatura en general. Nuevamente, mil gracias por colaborar de esta cuarta fase de videoconferencias. Y a Jonathan ya lo había podido observar en otras videoconferencias, que también es bien participativo. Igualmente, muchas gracias a los demás participantes, a Mariana, a Paola, a los demás, muchas gracias por estar presentes. Y hasta aquí mi intervención. Feliz noche y muchas gracias.